le recordamos los teléfonos 221 44 54 91 3. Si tenés alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que vamos a tratar a continuación. Te digo por qué, Daniel, porque Sí. ¿viste los anuncios del fin de semana Sí. del ministro de Economía, Sergio Massa, Sí. candidato a presidente de Unión por la Patria? Bueno, hay cosas que por ahí son demasiado técnicas y no llegamos a entenderlas. Sí. En lo personal, sabes que tengo problemas con la economía. Así que, para que nos eche un poquito de luz sobre este tema, estamos en comunicación con Aldana Denis. Ella es diplomada en Economía Política e integrante del Centro CEPA. Y le damos los buenos días. Buenos días, Aldana. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, Aldana, ¿nos podés echar un poquito de luz sobre estos anuncios que dio el ministro de Economía? ¿Cómo van a impactar en nuestro bolsillo? ¿En qué nos benefician o no? Bueno, en principio quería aclarar que estoy caminando por microcentro, así que van a escuchar un par de veces casa de cambio. ¿Hay arbolitos? ¿Hay arbolitos ahí? Sí, estoy caminando por Florida, así que van a escucharlo un par de veces. Muy bien. Bueno, sí, como vos decías, el día domingo se dieron a conocer una serie de anuncios que abarcan, como vos decías, a un amplio espectro de sectores, de actores de nuestra economía. Por eso se dieron a conocer en distintos videos que estaban separados por el destinatario de las medidas. La realidad es que lo podemos pensar en dos grandes grupos: medidas que fueron destinadas al ingreso. Sergio Massa lo decía en el primer video, son medidas tendientes a amortiguar el impacto que tuvo la devaluación del 22% por imposición del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el fondo empieza esta negociación pidiendo un 100% de devaluación, que finalmente termina en el 22% de ese día lunes, y haciendo alusión a lo que significó la sequía histórica, la más grande de nuestra historia, en materia de reservas puntualmente, que significó la pérdida de 20.000 millones de dólares, lo que es un cuarto de las exportaciones. Así como, para poner en contexto el marco en el que se dan estas medidas, este paquete de medidas, y un poco, por un lado, medidas destinadas, como les decía, a los ingresos, fundamentalmente por el impacto que tuvo en precios esta situación. Lo vimos la semana posterior a las PASO, cuando se hizo efectiva la devaluación, todo lo que significó en materia de precios. Así que ahí medidas destinadas a trabajadores, como la suma fija o bono de 60.000 pesos, medidas destinadas a trabajadoras de casas particulares, un bono de 25.000 pesos que se paga proporcional a las horas trabajadas. Después, un anuncio importante en materia de jubilaciones, un bono que pasa de 27.000, que se había anunciado hace unas semanas, a 37.000 para los próximos 3 meses. Después, medidas vinculadas a acuerdo de precios, que de alguna manera tienen que ver con la situación de los ingresos, acuerdos de precios de un patrón del 5% mensual, y la suspensión de los aumentos de las prepagas, que estaban pactados, iban a ser de un 8,5%, y después la suspensión de los aumentos de combustibles. Así que, en definitiva, digo, esto tiene que ver más con la variable de precios, los demás tienen que ver con, básicamente, poner plata en el bolsillo de la gente. Nosotros entendemos que es absolutamente necesario, en un contexto de alta inflación, que haya medidas que amortigüen esta situación. Por supuesto, está la discusión alrededor de la suma fija, de si es suficiente o no es suficiente. Los trabajadores en Argentina hemos perdido 20 puntos de poder adquisitivo entre 2016 y 2019.
y a esos 20 puntos se le suma una gestión que no logró recuperar esa pérdida de poder adquisitivo, que siempre estuvo ahí por arriba, por debajo, peleando ese número con un número de inflación muy alto, con lo cual toda medida que vaya destinada a recuperar o al menos sí, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores tiene un impacto directo en la economía, porque además en Argentina el consumo es la variable que tracciona la actividad económica, con lo cual que se puedan sostener los ingresos significa que se pueda sostener el nivel de actividad económica. Aldana pregunta, caso práctico, a ver si entiendo bien. Yo soy un trabajador en relación de dependencia del Estado, ¿no? Tengo un acuerdo paritario que me dice que en octubre tengo para cobrar un aumento de 40.000 pesos o de 60.000 pesos, de acuerdo a mi sueldo. Esto que vamos a cobrar ahora, ¿me lo descuentan de ese monto que me pagarían en octubre? Exactamente, la suma fija es absorbible por paritaria. Ahí estaba uno de los puntos de mayor discusión alrededor de la medida. Había sectores del sindicalismo que abogaban por esto, por una cuestión de las diferenciaciones de categorías, y otros sectores quizás con menos poder de negociación que planteaban que la suma fija tenía que ser un piso para la discusión paritaria. Creo que el punto fundamental para entenderlo es que la suma fija no se transforma en un piso para la discusión paritaria, no es que eleva el piso de la discusión, sino que los aumentos se van a hacer sobre la remuneración actual, es decir, sobre la remuneración sin el bono. Aldana, viste que están las dos versiones, ¿no? Que dicen, esto es el famoso plan platita del gobierno, que dice que es por una cuestión electoral. Pero yo digo, está bien, supongamos que es el plan platita, pero si vos no haces esto, entonces ¿qué es? Nada tenés que hacer. Bueno, ahí sí, dos cuestiones. Una que tiene que ver con, lo mencionaba ayer algunos funcionarios, con que la mayoría de las medidas son por 3 meses, creo que por una cuestión de responsabilidad institucional, de que está en medio de un proceso electoral y puede que el próximo diciembre otra gestión asuma como gobierno, con lo cual ahí hay un traspaso que debe hacerse como desde un lugar responsable. Y por otro lado, pensar que primero no es la primera vez, más allá de que nosotros veníamos insistiendo con la necesidad de una medida en esta dirección, que haya medidas concretas para los trabajadores, para los sectores informales, para los jubilados. No es la primera vez que este gobierno hace anuncios de este tipo, digo, lo vimos durante la pandemia, y un ejemplo muy claro y que caracterizó estos años fueron los bonos a jubilaciones y pensiones, que compensaban los puntos que la fórmula de movilidad quedaba por detrás de la situación inflacionaria. Es simplemente un punto que diferencia esta gestión de la gestión del macrismo, y lo digo simplemente como para pensar que, más allá de obviamente lo que significa el calendario electoral, no sería la primera vez que se hacen anuncios. En este caso, para los trabajadores, nosotros veníamos sosteniendo que era una medida necesaria, que era fundamental que se hiciera, y una amplia mayoría de los sectores que forman parte del Frente de Todos también lo venían sosteniendo hace mucho tiempo. Digo, llega en este marco, creo que fundamentalmente más caracterizado por la situación con el Fondo Monetario Internacional que por la situación electoral. Recordemos que recién ahora autorizaron el desembolso que Argentina necesitaba. ¿Y la plata esta de dónde sale? Bueno, ahí hay un par de cuestiones. Una muy importante de recordar es que previo a la devaluación del 22% del lunes 14 de agosto, hubo, si recuerdan, una ampliación del impuesto país.
que fue una medida también acordada, impuesta, vamos a decir, vamos a hablar en los términos concretos, por el Fondo Monetario Internacional, y que si ustedes recuerdan, luego de que se anunciara esa medida, el Fondo Monetario Internacional publica un comunicado hablando de que el Staff Level Agreement mantenía la meta de déficit fiscal, donde Argentina había tenido muchas dificultades por la caída en los derechos de exportación, por la caída de recaudación, tuvo dificultades para sostener esa meta. Y cuando hablaba de este mantenimiento de la meta de déficit fiscal, hacía hincapié en que los ingresos por recaudación de esa ampliación iban a lograr, iban a darle al gobierno, si se quiere, un margen para tomar medidas en cuanto a ingresos. Obviamente esto en el marco del fondo, con recomendaciones que después hablaban de mantener los salarios en el nivel en el que estaban, no aumentar el gasto estatal, lo cual implica también hablar de las jubilaciones. Entonces, un poco ahí hay una financiación de parte de los sectores que acceden a esos dólares y pagan el impuesto país. Y bueno, en ese sentido, pensar el impuesto país, pensar el impuesto país en esos términos, porque es parte de ese impuesto financia ANSES, financia a PAMI, y es un impuesto que pagan quienes tienen la posibilidad de acceder a los dólares, con lo cual hay un punto a favor de la progresividad tributaria. Ajá. Aldana, en cuanto a los privados, ¿no? También para trabajadores privados vendrían estas medidas. Puntualmente, en el caso de, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras domésticas o de pequeñas empresas privadas, ¿quiénes son los que solventan? ¿De dónde sale el dinero para este bono, para estos? Para trabajadores de casas particulares, importante, el Estado asume el 50% de ese monto para el caso de familias empleadoras, para empleadores que tengan ingresos no superiores a 2 millones de pesos anuales. Esa parte la asume el Estado. El resto, los empleadores, pero ahí una cuestión muy importante, y es que el bono el refuerzo es de 25.000 pesos, proporcional a las horas trabajadas. Claro. Con lo cual no para todos los casos es de 25.000. Aldana, estamos conversando con Aldana Denis, ella es economista del CEPA, y te quería preguntar, que viste que ya el gobierno nacional ya les dijo a las provincias que ellas se van a tener que hacer, los gobernadores se van a tener que hacer cargo de estos aumentos. Algunas provincias dijeron que no tienen plata. Claro. Eso, ¿cómo queda eso en esos casos? Uno ya dice, bueno, yo no tengo plata. Y bueno, ahí el gobierno nacional no tiene potestad para obligar, digamos, a las provincias a efectuar estos pagos, estos refuerzos o bonos. Con lo cual, si ustedes ven el video donde Sergio Massa lo anuncia, él hace como una invitación, entre comillas, a municipios y provincias a que se sumen de alguna manera, invitándolos públicamente para que sientan ese compromiso. Claro. Estuve viendo que hay algunas provincias que ya dijeron que no. La realidad es que no tengo en claro cuál es la situación de cada provincia, pero bueno, también es importante en estos en estas situaciones que surja la creatividad de los gobernantes. Del financiamiento, exactamente, del financiamiento público. Sí, de hecho, acá en la provincia de Buenos Aires, algunos intendentes ya dijeron que tampoco tienen recursos, sobre todo los que son de la oposición, ¿no? Dijeron, no tenemos recursos y no vamos a poder afrontar ningún tipo de gasto extra, ¿no? Sí. Eso es una discusión interesante y la verdad que bueno, no me sorprende, digamos, de algunos sectores, pero bueno, esperemos que
puedan cumplir la mayoría de los distritos. Ahí hay una limitación, francamente hay una limitación en estos términos porque desde el gobierno nacional no se puede más que hacer esta limitación, según entiendo, porque no hay atribuciones para obligar a los distritos a que hagan esos pagos. Como vos dijiste, Aldana, van a tener que ser creativos. Totalmente. Muchas gracias. Aldana, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te agradecemos. Saludos grandes. Gracias.